¿Qué tal, amigas, amigos? Esto es Desencajados aquí en Caliente TV. Y ahora sí, de manteles largos, mi querido Fer, me acompaña Fernando Lara. Burro, ¿cómo estás? Güey, te estoy llevando, estoy haciendo un demonio de ti. Tenemos al señor Emilio Azcárraga Jan, jefe, Burro, amigo, y Emilio, ¿qué te ¿cómo pasa? estás? Te agradezco. Saludarte. Antes que nada, aprecio mucho, la verdad, Emilio, que pues, nos ha dado la oportunidad de ser tan cuates de fútbol, de palcos, nada, pero pues esto te lo había pedido mucho y te respeto porque hay veces que dices, ¿qué me vas a preguntar tú? Y pues ya sabes cómo soy de irreverente. Pero bueno, vamos a empezar por partes, mi querido Emilio. Él nace un 21 de febrero del... 6-8 fue. 6-8. 6-8, tienes 56 años y eres Piscis. Sí. ¿Tú crees en esas mamadas o no? ¿Cómo es un Piscis o te vale madre? No soy mucho de creer en los signos zodiacales. Ok, vamos por partes. ¿Tú naces en la Ciudad de México, Emilio? En la Ciudad de México. ¿Cómo fue esa infancia? La verdad, o sea, fue muy padre. La verdad, yo creo que la infancia que tuvimos todos en esa época fue muy bonita. Creo que todo, si bien la tecnología, las redes sociales, los teléfonos son unos avances tecnológicos increíbles que tienen hoy los chavos y los jóvenes, creo que la infancia de jugar en la calle, de la avalancha, de la cascarita, del parque, de la convivencia, del teléfono de cable, era muy padre. Entonces, la verdad, yo recuerdo haber tenido muy bonita infancia, buenos cuates. Y te digo, y esa parte de gozar afuera, de realmente cultivar la amistad personal y no a través de los recuerdos. Ahora sí que ahora el mundo cambia, estamos ahorita en donde estamos y bueno, pues es lo que toca, lo que le toca a los jóvenes, ¿no? Pero cuando tú empiezas a tener uso de razón, amor, ya de 6, 7, 8 años, ¿cómo era don Emilio Azcárraga mismo? Que pasas, es decir, ibas con él a la oficina, te empezaba a interesar el fútbol, porque saliste de la mano de Carlos Reynoso a la cancha, junto con Miguel Alemán, que salían de chavitos los dos. Sí, el fútbol siempre fue una pasión. O sea, a la oficina iba de vez en cuando, de repente empezaba a trabajar con él de chavo, pero el fútbol siempre fue una pasión. Estuve en la Escuela de la América desde chicos, en Cuapa. Y luego jugábamos en la escuela también en la que estaba, en la universidad jugamos también un rato. Y siempre hubo pasión por el fútbol. Sí, Sí, porque tú estudiaste en la Ibero y también estudiaste en Estados Unidos, ¿no? Estuve en varias escuelas como tú comprenderás, mi burro. Entonces estuvimos en varias. El correo de la Náhuatl, porque era un bote de basura, de todo. El último que me pagó mi papá fue, pues no creas que yo nací en una cuna de oro como tú, cabrón. Tu papá era amigo de Durazo. Pero bueno, eso no estamos aquí para hablar de eso, sino con Emilio. No, pero sí, o sea, estuve en Libero, luego me fui a trabajar a Tijuana. Ahí conocí al buen Fer, exactamente. Oye, ¿y cuántos son ustedes? ¿Cuántas hermanas? ¿Tienes hermanas? ¿2? Tengo Ariana, tengo a Sandra, luego Ariana, luego Carla, luego yo soy Tú el eres más el chico. único hombre. Sí, correcto. Digo, todo esto para que la gente conozca un poquito más de tu niñez y de tu familia, ¿no? No, porque aparte tu papá también fue hijo, bueno, hombre único. Mi papá tuvo 2 hermanas, exactamente. Carmela y la Chatis, exactamente. Exacto. Ahora, empiezas a crecer, ves este rollo y te empieza a interesar el rollo de la televisión o te valía medio gorro, querías de la universidad, metido ahí. No, en la universidad yo empecé a estudiar relaciones industriales y me la pasaba bien, pero no estaba tanto lo mío. Y le dije a mi papá que quería empezar a trabajar. Y mi papá fue cuando me dijo, yo pensé que iba a ser aquí en algún lado en la CDMX, yo vivía aquí en lo que era el Distrito Federal. Y entonces me dijo que me fuera a Tijuana. Y yo dije, ¿cómo Tijuana? Y entonces casi agarré mis maletas y me fui, porque esto pues, fue a final de año, yo creo que había sido a principios de diciembre. Que fue como el 89. Enero del 89 llegué, pero pues, yo creo que a principios de diciembre, acabando el semestre de la universidad, platiqué con mi papá y me fui luego. ¿Y qué lectura le das? ¿Por qué tu papá te habrá dicho vete a Tijuana? No, yo creo que valió mucho la pena porque como era una televisora importante en el sentido que tenías la frontera con Estados Unidos, en aquel momento nosotros competíamos con Univisión, podías tener acceso a saber y conocer todas las áreas que involucraban el negocio de la televisión en un ambiente chico y en una competencia fuerte por el tema del mercado de San Diego, ¿no? Que la verdad es donde aprendes que el mexicanoamericano, el hispano es diferente. O sea, nosotros pensamos que son mexicanos o colombianos o venezolanos y no, o sea, la verdad ahí lo ves y luego al paso del tiempo de 89 para acá, pues has visto cómo han avanzado todos los migrantes en Estados Unidos y es impresionante, ¿no? Entonces, la verdad, todo ese aprendizaje de la parte laboral, evidentemente, pero también de la parte
social de esta parte norteamericana Cultural, que somos, esa cultural, manera de a ti te pensar, tocó ¿no? allá, o sea, te das cuenta que era diferente, o sea, que estamos los mexicanos, los americanos, y había unos mexicanos que no querían y no estaban aceptados de regresar, pero tampoco allá, y entonces hoy los ves que han crecido mucho y que es muy poderoso, ¿no? Y lo vemos. Oye, Emilio, y cuando te vas a Tijuana, digo, no te fuiste ni de jefe ni mucho menos. Estaba José Luis, Sí, estaba José Luis exactamente, Wash, Fuiste ¿no? a chingarle, ¿no? José Luis Wash era, era tu jefe. era mi jefe, muy bueno. José Luis Wash sigue todavía trabajando. De los ejecutivos más importantes que yo conozco de sabiduría de la televisión. Y sí, pasé por todos lados, por promoción, por producción, noticieros, ventas, por todos lados. Entonces, Oye, pero entonces sí la pasaste bien allá en Tijuana, aprendiste mucho. Aprendiste, ¿Y en qué ¿no? momento, Sí. cuánto tiempo duraste para que regresaras a...? poco más de 2 años. Poco más de- Regresé en enero del Como 3, ¿no, 91. Emilio? No, menos, porque fue, te digo, enero, febrero del 91. Entonces, un poquito más de 2 años. ¿Y qué momento dijiste, bueno, ya creo que ya estoy, o tu papá te dijo, ya vente para No, México? ahí hay una coyuntura que se hace pública en la Bolsa de Valores Televisa, y entonces ahí me regresan a mí en esa coyuntura a México a manejar programación, junto con Alberto Ciurana, que conociste bien, en paz descanse, tú conociste a Beto también, y ahí es cuando me regreso a México. Sí, ahí estaba mi papá también, me acuerdo. Correcto, tu papá trabajaba conmigo, se encargaba de todo el tema de series y películas internacionales. Sí, que Es me correcto. decía, Emilio, encantador, pero es que a los otros ya no los entiendo, esos cabrones, ya le pedí que me liquidaran, ahí muere, ahí Entonces muere. tú más o menos regresas por ahí del 91, ¿no? Sí. 92. Y sí fue un gran aprendizaje haber estado en Tijuana. No, la verdad que sí. Digo, creo que es una plaza importante, como dices tú, sobre todo por todo el tema cultural, el migrante, todo eso. En 2 industrias diferentes, así fue como nos conocimos. Él en la industria nocturna. En la industria nocturna, pues no, pues sí subí los amigos que tenía. Pero el de gris. Pero a ver, pasa el tiempo, Emilio, en el 96, me acuerdo que murió mi papá en enero del 96, y poco tiempo después, creo que en el 97, muere tu padre. Correcto. Correcto. A ver, narranos un poquito ese cuando parte tu padre, pues es un golpe muy fuerte, yo lo viví igual, un año antes. Ahí es poco tiempo, hay una entrevista que le hacen, está Guillermo Cañedo, está tu padre, estás tú, y como que cediendo el Lasse puesto. Jacobo Saludowski en Los Lasse Jacobo. Ángeles, correcto. Esa entrevista que te deja, ¿cómo te sentías ahí? Porque ya veías algo que La acabo de se ver venía hace para poco, ti no sé bastante, por qué me salió en una algún, responsabilidad ya sabes, dura. en algún video, en algún TikTok o algo me salió. Uno, nos veíamos muy jóvenes, todos, en el 97. Digo, definitivamente como a ti, o sea, creo que... ¿De cuántos años fue tu jefe? 63. Sí, el mío 67. Entonces, Muy jóvenes los dos. de entrada dices, se van muy jóvenes. Y creo que evidentemente es una especie de shock porque mi papá se pone mal en enero, finales de enero del 97, y se va en abril. Entonces fue relativamente rápido el tema. Y evidentemente pues había que entrarle. También creo que yo era soltero, no tienes ninguna responsabilidad de tu esposa o de tus hijos o esto. Entonces, la verdad fue, no había nada que perder, aunque la situación de la empresa estaba complicada en la parte financiera, en la parte de rating, porque estaba ya Azteca fuerte, etcétera. No había nada que perder y creo que se consolida en el camino corto un grupo de jóvenes en conjunto con gente que tenía más experiencia, pero con jóvenes que éramos más o menos porque teníamos, no sé, entre 28 y 32, punto. Entonces éramos la generación que estaba viendo o queriendo ver los contenidos que hacíamos. Entonces creo que la cercanía con la audiencia en ese momento nos permitió hacer muchos cambios. Quizás no necesariamente por un tema de entender la audiencia, pero quizás era por un tema de pertenecer a la audiencia que buscaba esos programas. Entonces, poco antes había arrancado, porque pues digo, no muchos años antes había arrancado El Calabozo, luego vienen Los Otros Rollos, viene el cambio en las historias de las telenovelas. Entonces, creo que hay muchos cambios en, no sé, ¿cuándo fue El Calabozo? 93. Y yo me acuerdo que tu papá, la neta, 2 veces nos mandó llamar a su oficina y nos dice que era cuando él venía como su bebé, que era lo que era Sky.
me parece. Correcto. ¿No? Y me dice, ustedes imagínense, cabrones. ¿Cómo lo extraño? Porque yo le hablaba de tú y me decía, imagínate, aquí hay un canal del calabozo, cabrón. Digan pendejadas y me sigan con las pinches multas de las tonterías que hacen, pero pues estaría padre, No, y es que la verdad hubo muchas oportunidades que se dieron en televisión de paga con la empresa que hoy se volvió, Televisa Networks en su momento, pero hubo muchas oportunidades en televisión de paga y que luego pasaron a televisión abierta. Y ahí hay un cambio, la verdad, tecnológico, porque empieza el satélite, empieza también el internet poco después, en el 2001 empieza el tema del internet, llamémosle popular, y de los emails, y pues ahí hay un cambio tecnológico. A ver, Emilio, te voy a preguntar algo. ¿Sabías tú la responsabilidad que ibas a tomar? Que creo que pinche responsabilidad durísima. Que estabas rodeado, cobijado de gente, como tú dijiste ahorita, con experiencia, y los nuevos que también traían ideas padres y nuevas, ¿no? Pero me gustaría que me narras un poquito y te digo con todo respeto, cuando muere tu padre, ¿cómo fue en ti? ¿De qué manera te golpeó? No, sí hay un sentido de la responsabilidad, porque yo llevaba ya 6 años trabajando acá, entonces entendías lo que significaba Televisa, y habían pasado muchas cosas. O sea, por ejemplo, habían matado a Colosio en ese camino, por ejemplo, ¿no? En el 94. Sí, o a Ruiz Macié. O sea, entonces había habido en Tijuana, por ejemplo, a mí me tocó la elección del primer gobernador de la oposición, que era del PAN, que era Ernesto Rufo. Sí. Entonces creo que habían pasado varias cosas en esos años, donde México había cambiado en muchas cosas, y que entonces entendías el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, evidentemente, pues a los 29 años tampoco estás tan grande de tener el entendimiento. Creo que al final lo que benefició fue esto, y como siempre lo he dicho, de construir un equipo de trabajo en la combinación de los dos, de gente con experiencia y gente que fuera joven. Muchos duraron mucho tiempo, muchos duraron poco. O sea, hay de todo, ¿no? Pero ese paquete te cayó casi de sorpresa, ¿no? Fue todo muy rápido. Porque fue de enero a abril, o sea, yo no esperaba que mi padre... Y en ese momento te sentiste preparado, te sentiste presionado. ¿Cómo recuerdas? No, presionado no, o sea, pues tienes 29 años, no, vuelvo a lo mismo, no tienes deudas, no tienes responsabilidad en el sentido de una familia, una esposa. Entonces, si salía bien, y qué bien. Y si salía mal para ti, o sea, si me entiendes, no había una afectación fuera de la mía. ¿Qué afectaciones hubo fuertes ahí por la situación en la que estábamos? Y creo que a la fecha se ha seguido. Por la situación de la empresa hubo que recortar más o menos como el 35-40% de la fuerza laboral, que evidentemente había que cortarla porque se había engordado la empresa de alguna manera. Y que es fuerte también, ¿no? No, y eso, por ejemplo, son las cosas que te marca, que dices, a mí, yo no quiero volver a tener que tomar esa decisión en el resto de mi vida. Claro. Porque sí, pues afectas indirectamente, porque no habían sido mis decisiones, pero afectas directamente a una cantidad de familias. Ahora, la historia, haciendo un fast forward a hoy, es que evidentemente somos muchísimos más empleados de los que éramos en aquel entonces si bien hubo que hacer ese recorte, luego pues se beneficiaron mucho más familias de las que estaban, ¿no? Entonces, esa decisión sí la recuerdo como de esas lecciones de nunca querer estar ahí. Entonces, la disciplina financiera que se ha tenido desde que estuvo Gilberto, con Alfonso, con Salvi, que tú conoces bien, que de repente puede haber muchas quejas, tiene una razón de ser que viene desde allá atrás. O sea, es que el presupuesto no me lo dan. O sea, esa razón viene de ahí, donde quizás se pudo haber dado presupuesto para X o Y en el camino, pero como habíamos tenido esa decisión tan fuerte, tan dura, se ha cuidado mucho eso, ¿no? Porque dices, no quiero estar en la... Porque cancelar una inversión de un terreno, güey, pues lo cancelas, o sea, de una antena o lo que sea. Pero quitar empleos está entonces ahí, ¿no? Es donde dices, yo no quiero regresar ahí, ¿no? Oye, tu padre, hace rato te lo dije, en esa entrevista que le hacen, que ya lo veías tal vez cerca a su partida, ¿cómo se sentía Emilio Azcárraga Allán? Es decir, digo, por un lado la responsabilidad, por otro pierdes a tu ser querido, tu padre, que puta, carajo, un hombre brillantísimo, con mucha personalidad, mucho carácter, respetado.
y que hizo muy bien las cosas. Luego, como tú dices, a lo mejor en una crisis le tocó esa enfermedad, en una crisis de la empresa, pero tú, ¿cómo te sentías emocionalmente, Emilio, ahí? No, mi papá le detectaron cáncer 10 años antes, pero nunca dijo, nada más sabía el doctor. Y entonces le dieron ¿Tú como... no sabías? No. Le dieron, ya no me acuerdo, pero punto que le dieron 6 meses, 1 año, no me acuerdo. Eso ya me lo platica en ese momento, en esos meses de 97. Y como que siempre tienes el pensamiento que va a regresar, pero nos toca 2 crisis que le tocan a Jorge Eduardo Murguía, que tú conoces bien, Sí, Jorge. y a Beto Ciurana, que nos tocan en la oficina de mi papá, donde, o sea, antes de esa entrevista, o antes de que falleciera mi papá, por trabajar en conjunto en producción, en distribución, programación, se empieza a generar un equipo de trabajo, quizás inconscientemente pensando que mi papá no la va a hacer. No platicado, porque inclusive cuando mi papá cae en el hospital, que lo llevamos con Alberto y con Jorge Eduardo, lo que quedamos ahí es que no se decía que estábamos en el hospital, y en aquel entonces no había redes sociales y fotos y celulares, entonces no tenías problema de que te... pero se empieza a generar este trabajo. Ahora, tú conociste bien a mi papá, también había un muy buen grupo de trabajo conmigo, porque lo conociste y ya sabes cómo regañaba, incluido a mí. ¿Sí pero, te regañaba fuerte? Sí, pero me aventaban, porque ya sabes, decían, no, pues tú ve y dile, ¿no? Entonces yo era de ve y dile. Pero, sí, exactamente. Entonces, estamos platicando un paréntesis un poquito, a lo mejor de pasarla bien ahorita, ¿sí te regañaba así fuerte? No, claro, sí, pero también porque me metía, o sea... A veces te equivocas, como todos nos equivocamos, sí. Y entonces regañaba fuerte. Pero a veces cuando pensábamos que teníamos razón, el equipo de trabajo, en una producción, en una programación, en lo que tú quieras, todos decían, no, yo ya no quiero, tú ve y dile. A ver si tú lo entonces, cambias, ¿no? Y por ejemplo, sin embargo, había personas que sí, cuando su papá en una junta, ¡bah! Y levantaban y le respondía, digo, en el buen sentido, era Juan Félix Cortés Camarillo, que era duro y lo quería mucho. Sí. O sea, lo que pasa es que era duro. Lo que pasa es que de repente ya, como todos, neceamos, ¿no? Y entonces ya en la neceada decías, ¿ya para qué? Acababa la junta y me decían, güey, ya ve y dile. Entonces había que agarrarlo en algún momento. Vivíamos muy cerca. No les decía, díganlo ustedes. No, porque te voy a decir una cosa también que aprovechar. Vivía yo muy cerca. O sea, vivía literal, no sé, güey, a 100 metros de casa de mi papá, 150 metros, okay. O sea, muy cerca. Entonces, varias veces aprovechaba el trayecto del coche. Para, ya sabes, a qué hora se iba a ir. Entonces, voy a salir de la casa a las 9 o 10 o lo que tú quieras. Entonces aprovechaba el trayecto a la oficina, que era de arriba de Contadero, de la salida de Toluca hasta Chapultepec, entonces, o hasta San Ángel, y no había puentes, entonces tenías... Y la mayoría de las veces pues, está más tranquilo, era más alivianado. Muchas veces me mandó a Calacas, o sea, ya sabes, no estoy de acuerdo, no se hacía, y estaba bien, pues él era el que tomaba la decisión, pero muchas escuchaba y decía, ok, va. Muchas decía, ok, pero pues bajo su propio decisión. Pero te empezó a dar más entrada poco a poco, más Siempre trabajamos en equipo, o sea, ahí la ventaja es que, y el burro lo sabe, y tú ahora que estás en el tema de los medios y la distribución, es como un reloj, güey. O sea, todas las piezas tienen que ver para que salga. O sea, al aire te ves tú, o te ves el burro y ve todo lo que hay acá, pero aparte hay que ver quién está en la parte técnica, todo los lo que hay detrás. Y en aquel entonces, y la antena, entonces, todo ese equipo, desde el equipo técnico, digo, ¿por qué te aprendes el celular y te comunicas donde quieras, güey? O sea, pero antes... Pues una microondas, si había un era importante edificio, el que conectaba, ¿no? Un cable muy importante difícil, hasta el que salía al aire. Entonces tenía la misma importancia. Había un ambiente de trabajo muy bueno. Hacíamos un programa de televisión en Acapulco de Año Nuevo, que era muy bonita la convivencia. Uno, porque era el 31 de diciembre, entonces trabajábamos todos el 31 de diciembre. Y tenías desde el tema de la producción y los grandes artistas y lo que tú quieras, hasta los vía satélites que había en aquel entonces con México y la transmisión del Canal 2, el 5432. Entonces veías el impacto que podías generar ante millones de personas de estar trabajando, desde el técnico, desde el maquillista, desde el chofer de la unidad que la llevaba hasta el artista
que estaba en turno en ese momento para llevar este entretenimiento. Entonces, en ese reloj, todos trabajábamos muy bien. Había diferentes, trabajar con Cortés Camarillo, trabajar con Jorge Eduardo, trabajar con... Pero todos eran súper talentosos, o sea, gente muy fregona, güey. Es gente muy fregona. Entonces, te hacía que las cosas pasaran. O sea, oye, vamos a cambiar de tema. Me gusta, vamos para el fútbol ahora. Son 3 temitas rápido. Así le gusta. Este es importante. ¿Qué significaba, Emilio, para tu padre el Club América? él dejó de ir al fútbol porque le recomendó el cardiólogo no ir al fútbol. ¿Tanto así? Sí. Pero yo, a ver, tú eres, te lo dije el otro día Por eso en no he ido al una pequeña cardiólogo. entrevista. Tú eres como más aficionado, más fan que tu papá al fútbol. No, es que te voy a decir una cosa, yo como lo veo. Es diferente. ¿Eres más fan o más dueño? Pero es que hay dos, o sea, y que hay que ver, yo creo que hay que verlo así, independientemente de que seas dueño o no. O sea, la pasión son 90 minutos, o 95, o 120, si hay tiempos extras y los penales, o lo que tú quieras. Fuera de esos 120 minutos, si hubo penales y todo el rollo, 95, lo que haya durado el juego en cuestión, la verdad es que hay que trabajar en todo, un poco lo que hablamos ahorita de la televisión, todo lo que no se ve. O sea, porque finalmente en el club es importante el jardinero, la nutrióloga, el cocinero, el utilero, el chofer del camión, la gente de limpieza, el de los tacos, el de los tacos de comida y el de los tacos de zapatos. Entonces, esa parte que no se ve es en la que hay que trabajar fuera de esos 120 minutos o 90 minutos. Entonces, la ventaja que hay, o creo yo, es que tengo la oportunidad de ser aficionado en ese momento y cuando acaba, para bien o para mal, pues ya hay que ser dueño. Y en ese momento de dueño, pues hay que tomar decisiones que afectan para bien o para mal a la institución, ¿no? Afortunadamente ahora para bien. Pero entonces tu papá dice que le prohibió el cardiólogo. Tu papá iba al Estadio Azteca. Sí, claro. Y se ponía... En el palco viejo del estadio, eran unos palcos, ¿te acuerdas? Que tenían un cristal, ¿te acuerdas? Unos palcos pequeños, tenían un cristal y había como una periquera. Cambiaron el cristal ese por un cristal blindado, porque no me acuerdo en qué juego, y no me acuerdo por qué estábamos adentro. Y en aquel entonces te vendían las cervezas, las chelas en botella, güey. Y alguien aventó una botella de abajo. Se ponía bravo la antes, botella sí. Pegó en el cristal y estábamos mi papá y yo sentados y cuando ve venir la botella me hace así. Y estábamos como en unas periqueras, ¿no? En un ¿Qué edad banco. tenías tú ahí más o menos? Pues, estaba muy chico, porque digo que no me acuerdo quién es ni quién jugaba con la botella. Y entonces, Tu papá tapó de... no, y nos vamos para atrás porque estamos en un banquito de estos altos y nos ponemos un madrazo y caen los cristales y lo que tú quieras y no pasa afortunadamente nada, pero cambiaron el cristal por el tema del... Oye, Entonces te digo que tengo ese recuerdo y tengo el recuerdo de la Interamericana, te cuenta cuando Carlos mete el gol que le mete a Gatti. Que le mete a Gatti. A Boca Juniors. Estaba platicando de eso con un cuate argentino el otro día, porque no recordaba de ese juego. Entonces iba mucho hasta que dejó de ir por el tema del cardiólogo. Creo que hubo muy buenos presidentes, ha habido muy buenos presidentes a lo largo de la historia, unos más ganadores, otros menos ganadores, pero Guillermo la verdad es que... Pero fíjate, una cosa que me decía Reynoso la otra que lo entrevistamos, que si yo no me sabía esa anécdota, era tu papá era duro con los jugadores y los llamaba y no sé si, creo que eso tú dejas, ahora sí que la responsabilidad del entrenador para eso se le paga y cabrón, no soy su niñera, ¿no? Pues, y luego creo que lo haces muy bien, que no estés ni en la cancha, ni No, ahí. tú delegas más. Tal vez al final de un torneo lo hagas y a felicitar al vestidor, que eso pues, eres el dueño y tienes toda la, ahora sí que Ay, estás autorizada. es que, pero lo que voy con esto... Tienes que respetar, y eso también en donde he trabajado lo he hecho, tienes que respetar el trabajo y la posición de cada gente que tienes ahí. Porque si no, ¿para qué está? Sí, no, exacto. Y entonces la autoridad que tenga en el puesto que tenga, la debe de tener. Si no puede tomar una decisión porque lo rebasa, por presupuesto, por lo que tú quieras, yo estoy de acuerdo que vengan y muchas veces platicamos, pero la autoridad la tiene que tener el presidente operativo, el presidente deportivo, el director, o sea, tienen que tener la autoridad, porque si no, se hace un relajo. Si tú te fijas en el club, o sea, lo que no ha cambiado en el Club América, no sé, 14 años o 13 o no sé cuántos llevamos es la estructura, güey. O sea, la estructura lleva 13 o 14 años siendo la misma.
el director operativo, el director deportivo, el director... O sea, la estructura, han cambiado los nombres, pero se respetan las fronteras. De quién tiene, es bien diferente el director operativo que el director deportivo, ¿eh? Es bien diferente. Su chamba no tiene nada que ver. O sea, nada. Y es tan importante la parte deportiva como la parte operativa o como la parte de fuerzas Sí, básicas. todo es importante, pero son independientes. Entonces, el América, independientemente que las personas han tenido talento para desarrollar su trabajo bien, creo que lo que lleva a que el América haya tenido éxito en estos últimos 12, 14 años o lo que sea, es que la estructura es la que funciona. Entonces, y las personas han sido las adecuadas. Nos ha faltado a veces un director operativo, nos ha faltado a veces un director deportivo, y entonces hay que buscarlo, pero... Que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, hiciste algo muy interesante cuando entró otra vez Héctor González Iñárritu. Cuando entró Hick, ¿no? Es que nos faltaba, Esa o parte. sea, no es de que se hubiera borrado. O sea, es como no había. O que conociera bien entonces esa- Santiago estaba llevando a cabo Ambas esas partes, ambas funciones. pero no es su chamba, güey. O sea, hay que identificar, o sea, luego tienes muy buenas gentes en los puestos equivocados, porque pues, su expertise, su manera de hacer las cosas, lo que sabe, el conocimiento, no es... Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso en eso. Entonces no es de que estuviera borrado, es que no existía. Entonces afortunadamente, digo, Héctor regresó y está ahorita. Y hacen un buen equipo entre ellos, digo. Hay una Y buena discuten. sinergia. Y a ver, espérame, discuten. Sí, o sea, sí, y está sí, sí. bien. Pero creo que como cada quien respeta, si tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro, y luego tenemos que hacer esto porque hay cosas que se que cruzan, bajarlo, sí. ahí es donde trabajan en equipo. Pueden tener puntos de vista diferentes y hay que arreglarlos, pues está bien. Oye, Fíjate una una cosa, pregunta. perdón, se Sí, me sí. vuelve a esta idea. En ese, cuando que estás hablando de ese gol de la Interamericana contra Boca, Reynoso me contaba que previo a ese partido, 2 semanas antes, había ido al club a decirles, cabrones, yo no quiero que estén de reventón, y puta, cuídese, tal, por lo que ahora ves cómo han criticado mucho que si el podcast de la Juni y esas cosas que te pegan a ti, porque ahorita por los medios, todo ese rollo. Entonces decía, no quiero que salgan ahora y se porten bien, va, perfecto. Y de repente me decía Reynoso que estaba en un restaurante y alguien del chofer de tu jefe, no sé qué, creo que lo vio con una... Me dice, pues con una morrita, ya sabes, burro, con una mina, ya sabes que yo pinche me valía madres. Puta, que lo viste muy agachado, escondiéndose porque estaba ahí el chofer. Entonces, bueno, X, hace el gol, el de tiro libre, Ajá. y lo manda a llamar tu jefe, lo manda a llamar tu jefe, y le dice, pásale, Carlos, o, Charlie, le decía, Charlie, Ya después del partido. sí, qué golazo, está fantástica, felicidades, siéntate, cabrón. Ahí te doy unos regalitos. Le dice, a ver, una pluma de oro impresionante se la dio y un cheque. No sé la cantidad. Entonces le agarró, es en serio, oiga, Emilio, señor, porque nunca le decía, señor, no sé, se lo guarda. Y ya era tan perfecto. Cuando estaba a punto de abrir la puerta para irse, ¡hey! Y no creas que no te vi. Y no creas que no te vi en ese pinche restaurante. Güey. No, ya. ¿sabes qué? Yo creo... Entonces esa anécdota para que la gente es que una joya. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que los jugadores tienen que entender que son profesionales, son atletas de alto rendimiento. Y 24 horas al día. Y 24 horas al día. Ahora, creo yo también al mismo tiempo que hay cosas que le generan muy buena imagen al jugador y al club. Y quizás le pueden generar imagen polémica al jugador y al club, que el América siempre va a ser polémico, para bien o para mal, siempre haya trisecta o no haya trisecta. O si va a una salga, boda ¿no? este cabrón. Y es que no ahora va. con todas las redes y los teléfonos que te Exactamente. agarran en todo. Entonces, creo que lo que tiene que entender el jugador es que hay tiempos también donde hacerlo. Porque cuando las cosas van bien, entonces pues no pasa nada. Cuando las cosas no van tan bien, ahí es donde hay que empezar a tener cuidado. Porque la verdad es, yo no creo que haya, o sea, todo lo que se generó en la prensa que afectaba el podcast o que afectaba que se hubieran ido Isra y Igor a Miami, y luego Igor O a que la se fuera boda, a la boda del Santi. Finalmente, pues ahí está el resultado. Pero creo que hay que tenerlo medido y ellos, los jugadores, tienen que entender que primero está el club y luego está cualquier otra cosa que quieran hacer. O sea, porque al final ahí trabajan, de eso viven 24/7. Es una profesión o sea, de 24 horas, ¿no? Entonces, pero yo siento que al final, como lo decía Miguel,
la verdad de que estén de reventón por ahí, vete a saber dónde, a que estén en el podcast con sus fans y eso, pues yo prefiero que estén en el podcast, o sea, digo, la verdad. Pues sí, y tiene un poquito también de Y distracción. el mundo, a ver, espérame, y el mundo cambió, o sea, ahí estamos hoy, eso es lo que existe hoy. Entonces, nomás creo yo que lo que tienes que hacer es no faltar a... Cualquiera puede hacer un error en la cancha, ¿no? Eso está clarísimo. Pero no puedes faltar a la responsabilidad de llegar antes al entrenamiento, de irte después, de ser el que más corre, de ser... con o sea, tu de trabajo. Que si estás como- faltando, que si estás fallando penales, quedarte a tirar penales, quedarte a tirar Correcto, centro, correcto, el portero correcto. quedarse a parar, ¿no? Que lo hacen mucho. Entonces, si eso lo estás haciendo y para ti una relajación es hacer el podcast, hacer esta entrevista, pues está bien, o sea, no pasa nada, o sea, no, yo no lo veo mal. Creo yo que tiene que haber mucha comunicación entre la dirección técnica y la deportiva con los jugadores para saber en qué momento, por la importancia que tiene el América. Entonces, cualquier cosa que suceda, todo mundo va a querer ir. O sea, yo el otro lo comentaba en una entrevista que dije, mi crítica mucho ahora al periodismo deportivo gira alrededor de la forma, no tanto, no del fondo. O sea, el fondo está bien, güey. O sea, el fondo que tú critiques a muerte al América, al jugador, a cualquier equipo que quieras, eso no tengo ni media bronca. Y perdieron 3-0 y hicieron un partido de esto. Siempre también. La forma es lo que yo creo, porque te voy a decir una cosa que veo. Cuando tú criticas a un cuate, digo, nosotros tenemos la edad que tenemos, entonces cuando llegan y te critican a ti, ya la edad que tienes, ya está bien, lo escuchas, ya, te da igual. Pero cuando a los 20 años o a los 22 años te dicen que eres un estúpido y que no la debes de hacer y que no mereces estar ahí, y evidentemente tu entorno, tus amigos, tu familia lo escuchan y empiezas a vivir a los 21 o 22 años en un entorno donde no debo de estar acá y no merezco que estar. Digo, no, a ver, espérame. Porque aparte muchos... Siento que estás como que hablando un poquito de la idea de Kevin Álvarez, más o menos. Que era más o menos ese tema. Pero de Kevin o del que quieras. Yo te pongo el otro porque puse el ejemplo para diferir de lo de Kevin o de lo de Igor o lo que quieras. Yo no creo que sea justa la crítica a Javier Hernández. No creo. Yo no me tampoco, parece justo. es lo que ha dado y... Sí, no, hay Oye, que respetarlo. a ver, entiendo la crítica de que no está dando su nivel de juego, de que sí, a ver, eso no es el fondo, o sea, es lo que te digo, el fondo no tengo bronca. A ver, y tienen razón. Sí, no ha está anotado los rindiendo. goles, no está, ok. Pero es que viene una lesión La gravísima. forma, Sí, de acuerdo, viene arrastrando una lesión muy grave. está bien, pero no está rindiendo lo que debía de rendir. En el fondo está bien. Kevin no estaba rindiendo lo que debía rendir. Olvídate ponerle ahorita pretextos a las lesiones. No estaba rindiendo. La forma, la violencia, los insultos, te digo, la forma, no puedo estar de acuerdo, güey. No puedo. Porque a un cuate, ya deja tú por la trayectoria, o sea, porque al final de la historia tu trayectoria da igual, o sea, tú eres tan bueno o tan malo como tu último juego, o sea, ni modo, así es. Y eso lo tienen que entender el jugador y lo tienes que entender un equipo como el América, o sea, nosotros somos tan grandes como el bicampeonato está muy bien, pero ya ahorita pues ya fuimos, ya es el pasado. Lo importante no es llegar, sino es mantenerse. Entonces, ¿no? creo yo que el punto es llegar y tratar de hacerlo mejor, pero por más de que se recuperara o no, la violencia, los insultos, el hacerlos para abajo, creo que no. Ahora, yo lo que he hablado con los jóvenes del América, y creo que es una ventaja que tiene el joven que está jugando en el América, es la presión. Si nosotros los ayudamos y que estamos todos los días tratando de ayudarlos a manejar la presión, los va a hacer mejores jugadores de fútbol. Que mucho lo decíamos, por ejemplo, en entrevistas, que el entrenador muchas veces tiene que ser entrenador, papá, psicólogo, hermano, estar pegado al amigo. jugador. Tú lo notas, estamos fortaleciendo el departamento, es lo que te digo que no se ve. Estamos fortaleciendo el departamento de psicología porque es muy importante, porque aparte yo creo, olvídate que vaya a jugar mejor en el América, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que es también lo que me importa. Si ese jugador pasa, vámonos no mucho para atrás, éramos lugar 18 de la tabla. Todo el mundo nos hacía pedazos, todo el mundo nos dio por muertos, este equipo no sirve para nada, Solari no existe, los jugadores no existen, nadie existe, ¿no? 18. En la jornada, no sé, 8, 7, ya ha avanzado el torneo. Sí. Y calificamos en 4. Esa mentalidad que tuvo el jugador, porque son los que están en la cancha, para hacerlo, creo que si se va a su selección, si se va a otro equipo, lo va a fortalecer por la adversidad
que tiene. De que voltearon el... Yo no sé cuántas primeras planas tuvo el América en aquel entonces, pero debemos haber tenido todas. Diario. A palos. Déjame dime una cosa, ¿tú eres vulnerable a las críticas? ¿Te molestan? ¿Te lastiman? No, Hay muchas que se te resbalan porque... Mira, por ejemplo, hay que aplaudirle a Baños, que ha aguantado vara. El fuera Baños estuvo 2 años en tendencia. Y le aguantó el pobre pinche Baños. Y ve cómo aguantó y ahorita ve, y ve dónde está Baños. El que tiene... A Baños lo pongo constantemente. Yo le llegué a pegar, te lo digo. A Baños lo pongo yo constantemente como ejemplo de piel gruesa con los jóvenes. Un poco en el sentido de que si tú no tienes la piel gruesa como tiene Santiago, no te metas a las redes sociales. Es el ejemplo perfecto, Santiago. Porque Santiago escucha las críticas, se crece ante las críticas, porque ponte a ver. Si es un reto que te hace... Ahí te voy. Se arma un equipo, ¿no? Y el equipo empieza a ganar. Y ahí vamos, ¿no? Y vas en lugar 1, 2, lo que tú quieras. Y de repente pierdes 2 juegos. Y es fuera Baños. Entonces yo le pregunto que ¿qué tiene que ver Baños? O sea, tienen que ver los 25 jugadores del primer equipo, no Baños. Hay veces no, que y fuera Azcárraga. Hay veces que ni le vende al equipo, cabrón, lo que te dicen. Ya deja el equipo. Duele. Yo como americanista digo, estos pendejos, y los mismos medios de comunicación. Pero te voy a decir una cosa. Prensa, no, pero te voy a decir todo eso, y lo que me pasó con Edson, pero ¿qué me ibas a decir? No, está bien porque finalmente yo sí fui el que dijo que si nosotros no ganábamos un campeonato es un fracaso y no me voy a mover de ahí. De aquí para afuera, con el fanático. El fanático se merece que este equipo gane campeonato. Y que pague un boleto. No se merece menos. Y tenemos que llegarlo. Ahora, que de ahí atrás analices lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, qué jugador subió, qué jugador no subió, a quién puedes contratar, se analiza. Y que finalmente nuestro torneo no es de puntos, es de liguilla, pues no, y así es. Que a mí me parece la liguilla genial, porque creo que da oportunidades a que muchos equipos sean campeones, a diferencia de otras ligas de las cuales dicen que están bien, donde hay 3 campeones en los últimos 20 años o 4. Entonces me parece absurdo. Entonces a mí sí me gusta el tema de la liga. Entonces se hace ese análisis. Pero cuando tú haces la numeralia de los últimos 15 años, y entonces fuera Baños o fuera Azcárraga o fuera todos los que hemos pasado, que estamos ahí, dices, perdón, pero no, y saca pues el cociente. La tabla de cociente pues es matemática pura, güey. ¿Cuántos has ganado? ¿Cuántos has empatado? ¿Cuántos has perdido? ¿Cuántos goles has metido? ¿Cuántos goles te has metido? De efectividad. Y todo el año, y entonces los 2 torneos que te hace... El cociente está de los últimos 3 años. Córrelo a 10. En Europa habría sido campeón 2 veces. No, pero hazte cuenta, en caliente córrelo 10 años y vas a ver y dices, no, güey, pues es que la verdad el ratio que tiene el América es muy bueno. Ahora, nosotros tenemos que estar ahí. Y entonces el jugador tiene que entender lo que te digo. El jugador tiene que entender que lo van a criticar cuando no dé el resultado. Y creo que eso lo tiene que hacer más sólido, más fuerte. Estar preparado para eso. Y nosotros ayudarlo a prepararlo para la crítica. Las herramientas. La crítica violenta, eso creo que lo tenemos que cambiar. O sea, yo no creo que la violencia, el insulto, no, o sea, no, yo no soy así, güey. A ver, he gritado y me he enojado, pero sí, no es mi modus operandi, güey. No. Y de repente creo que el modus operandi es el insultar. Y entonces creo que esa parte tenemos que hacerlo todo, porque al final de la historia es cuando se genera violencia. O sea, ustedes tienen un programa y tienen una serie de... Tienen miles de seguidores que ven su programa, que ven tus redes sociales. En el momento que tú dices algo, entonces yo que lo leo o que lo veo, me da el pretexto. Vamos a poner ejemplo de un estadio. Entonces, yo en el estadio me enojo porque creo que Baños se debe de ir del... Y entonces me da el derecho de ir a aventarle una cerveza a Baños. Y todo empezó de ti, ¿eh? Ahí sí. Entonces no nos salgamos del ecosistema. Empezó porque el burro, ahorita que decías que atacaste a Baños en algún lado... Y luego ¿no? Le dije, ahora te felicito, cabrón. Entonces, ese acto que pudo haber sido un cuate que le aventó una cerveza o lo que tú quieras, o que le mentó la madre un día en un restaurante, pudo haber venido de un comentario del burro Balanji, güey. Y entonces yo sí les digo a los que están ahí... Es una provocación. Tengan, o sea, perdón, cuidado, pero ¿no? estamos todos en el mismo ecosistema. No están afuera, no. Todos estamos adentro. Cada quien con sus responsabilidades. Entonces hay que tomarlas, porque sí se genera violencia desde los medios.
O sea, perdón, pero sí. Es lo que te decía, yo iba. El que tiene un micrófono aquí debe Tiene que tener tener una mucho pinche cuidado, cosa, ¿no? Porque ser sí, es como un objetivo. arma, ¿no? Que el comentario que hagas, por lo menos sea objetivo, la crítica. Yo no voy a criticar a Baños que si tiene 10 coches y lo que robas, no estoy hablando de eso. Si yo, Pero por ejemplo, objetivo no vas a hacer. cuando dije, carajo, no mames, pinche Baños, que esto es posible, es que creo que ahí tienen que irse, la verdad, varios, porque están, no saben lo que es el significado de tener la pinche camiseta allá adentro y van más por sus intereses de aquí, los mismos jugadores. Y objetivo no vas a hacer porque tú le vas a la América y el otro le va a los Pumas, el otro es Pero ¿no te acuerdas que antiamericanista. ese objetivo? ¿Te acuerdas que me callaste de nalgas, me pusiste cuando te dije? Para mí eso no era penal y tú me dijiste, me hablaste, y lo digo públicamente, no me dijiste, apréndete las reglas, cabrón. Pero para que veas que yo... Digo, nos han sacado varias veces tarjeta. No, pero Emilio, yo dije ahí, para mí eso no es penal, amarilla, cabrón. Para mí eso no es y gol. vamos a salvar. Para mí eso no es gol. Estoy y tú de me acuerdo. dijiste, apréndete las reglas. Entonces creo que objetivo también es un jugador. No, pero siempre vamos a estar para un lado o para el otro porque le vas a uno, le vas al otro y crees en una cosa o en otra. O sea, yo esa parte, yo lo entiendo, que le vayas uno a otro, no tengo problema. Te digo, vuelvo a lo mismo. Para mí es penal, para mí no es penal. Es válido en jugadas como son las que vimos. O sea, todavía el otro día estaba yo en una boda y llegaron a decirme que si era penal de Cruz Azul. Disputa ya, güey. Pero Ya sigue va a dar diciendo- la vuelta a la página. Pero a ver, cabrón, yo llego a grabar la serie 40 veces que estoy haciendo ahorita y los pinches cabrón, ¿cuánto le costó a tu patrón, cabrón? ¿Cuánto le costó? Pues páguenla, ojetes. A ver, ok, sí la compramos. A ver, que a los Cruz Azul, Pero cabrón, ese y que tipo lo de... paguen, Por eso te voy a cabrón. decir una Así ya cosa. les contesto, cabrón. Pero lo que está mal es que no se puede generar eso. Porque si hay una cosa... No, digo fuera de cámara, decir. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. No podemos entrar en ese juego, güey. No, O sea, es muy peligroso. sí, y yo sí te lo digo, y el otro lo decía en otra entrevista. Porque sí estamos en el mismo ecosistema, burro, pero sí estamos. Entonces, hay que cuidar mucho o sea, la opinión es válida, nada más susténtenla en la creencia que tengas, no importa. Y no violenten, güey. O sea, porque ahí creo que desde ahí se genera lo que acaba o se puede generar lo que puede acabar en una violencia en el estadio. Y todos creo que queremos que exista un fútbol familiar, que haya más llenos Sí, en el eso está, estadio, y que vayan más y todavía familias. se vive en México eso, gracias a Dios. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. Tú ahorita que me dices eso, por ejemplo, de un comentario de una empresa, el ya tener a Faitelson ahorita, fíjate que fuera de las cámaras, Faitelson, puta, me cae de poca madre, ¿eh? Y yo lo he visto 4 veces en mi vida y le he pegado durísimo y él a mí, y lo veo y pues, pinche personaje cagado, buena onda, porque aparte me cae de poca madre. Pero él es uno de los principales que empiezan a crear un poquito en sus comentarios. No, yo no. Sí, como que prende un poquito el fuego, pero la ¿no? plática de la violencia, por ejemplo, la tuve con David. O sea, porque es lo que le dije. O sea, el antiamericanismo, yo no tengo bronca con el antiamericanismo. O sea, está bien. No, y es hasta sano. Porque aparte te voy a decir una cosa. O sea, me queda claro que el América es el único equipo en Norteamérica que va contra todos los demás. En la Leagues Cup, güey, va contra todos los americanos, porque todos quieren ver perder a la América. En México va contra los otros 17. Bueno, 15 por el tema de la multipropiedad, pero es otro tema. ¿Va a desaparecer algún día o no? Ojalá. Ya ves, de su boca está saliendo, ojalá. Pero sí me entiendes, entonces esa parte, entiendo el antiamericanismo, entiendo que quieran ver perder a la América y entiendo que en el momento que yo voy y digo, nosotros ganamos, si no ganamos el campeonato es un fracaso, todo el mundo se deje de venir cuando perdemos y todo el mundo se deje venir cuando ganamos. Hay unas fotografías que debes de buscar ahí en Instagram, que luego te conocí al chavo que la sacó, que se llama, creo que CS Drones, la página, que son en diciembre y en mayo, que sacó con su dron en la noche, en el Ángel, en Reforma. Es más, y hay una toma impresionante, donde hay un chavito corriendo, que esa toma la recuperaron todos los medios. Pues es lo que genera. Y digo, y nosotros hemos perdido feo y hemos ganado bonito. Entonces, creo que esa pasión es fundamental, pero vuelvo a lo mismo, no debemos de generar bien la violencia. enfocada, ¿no? Sí, O sea, 100%. Sí. Oye, una pregunta, porque yo quiero saber cómo llegan a ser ustedes o tu padre, cómo es que compra la América, porque yo tengo entendido que el general Julián Rodríguez en los 40 se hace de la América y por una cosa o por otra se la vende a Isaac Besudo, dueño de Jarritos. ¿no? Y ahí es cuando tu padre lo compra. ¿Qué motivó a tu papá a entrar al fútbol? O sea, nada más para recuperar esa parte. El 62.
¿Tu papá era futbolero? ¿Le gustaba el fútbol? ¿O por qué se involucra? Sí, y acuérdate que se hace el Mundial de 58. Es la primera vez que se involucra mi papá de alguna ¿Es de manera Brasil? a En Suecia. conocer. Es Suecia 58. Suecia. Porque luego es Chile, ¿no? Sí. Luego es Chile sí, claro. 62 y luego Acuérdate Inglaterra. que en ese momento se da cuenta junto con Guillermo Cañedo que esto puede ser interesante y que el fútbol va a crecer. En el 62, que es Chile, se hace la primera transmisión vía satélite en vivo de un partido de fútbol del Mundial que lo hace la unidad Crucero, que era la unidad de Televisa. Ahí era ¿ya lo había comprado el equipo o todavía no? No, creo que es un poquito después, pero ya venía de haber visto el 58, viene al 62 a decir, puta. Entonces se manda, la unidad se llamó Crucero porque cruzó hasta Chile. Es la primera transmisión vía satélite en vivo de un partido de fútbol del Mundial, lo hace el Grupo Televisa, bueno, Telesistema en aquel entonces. Y luego viene, ya siguiendo en ese mismo orden de ideas, el 66, ya con vistas a decir vamos a traer el 70, ¿no? Pero en el 66, que es Inglaterra, que ya más involucrados, todos o varios de los amigos ingleses de mi papá le decían que era uñero, que era, ya sabes, que no tenían idea que porque el deporte era el cricket y el deporte eran las carreras de caballos, ¿no? Y el deporte era el rugby y el soccer y el fútbol no tenía nada que ver. Pero Inglaterra empieza a ganar. Y entonces empiezan a pedirle boletos. Oye, quiero unos boletos para Inglaterra. Y mi papá y Cañedo se hacen de una lana vendiéndole boletos a ¿Andaban allá afuera en la reventa? No sé si viene en la reventa. Pero se arma un rollo. Este sí es una anécdota divertida porque esa me la contó mi papá. Se compraron, con la lana que hicieron, se compraron un coche Cañedo y un coche mi papá. Y en Inglaterra se los trajeron. Y llegaron con los coches y llegaron con mi abuelo. Ve nada más, ¿cómo nos fue? Y mi abuelo se volteó y le dijo a mi papá, me vendes esa chingadera, pero como más. Y entonces vendió el coche, pero se lo trajo. ¿Tu abuelo también tenía más o menos el carácter de tu papá? Sí, yo lo conocí muy poco, o sea, porque se murió en 72, yo tenía Estás chavo. 4 años. Entonces, Sí. Oye, a ver, vamos a cambiar por último al tema selección nacional. Dime, ahorita que estás platicando ese rollo. Tu padre trajo 2 mundiales a México. Y tú le habías dicho, creo que... Sí, tú una vez me platicaste que para ti era como un reto traer un mundial, ya que tu padre había traído 2. Y obviamente trabajó mucho la federación, los dueños, finalmente lo logras. Pero en lo personal era un reto como un compromiso con tu padre, ¿no? El poder lograr. Sí, a mí me mundial. tocó el Mundial del 86 muy cerca, el del 70 no, por la edad, ¿no? Y creo que el Mundial es mucho más allá del fútbol. O sea, el Mundial da mucho al país, independientemente del entretenimiento y del deporte y de que a los equipos les vaya bien. El impacto mediático que tuvo el 86 en el mundo, multiplicado a lo que puedes hacer hoy por las redes sociales y la facilidad del contenido, todo esto. Y sí había este gusanito de decir, debe de haber, a ver si se atraviesa la oportunidad, que se veía muy lejos. Sí, se veía muy lejos. De poder hacer una Copa del Mundo. Y afortunadamente se abrió una ventanita en ese momento conozco al presidente de US Soccer, que era Sunil Gulati, y se abre una ventana en una conversación de, oye, si ustedes van a ir, ¿por qué no vamos en conjunto? Y al principio yo no conocía a Sunil, lo conozco en esta reunión, y como yo le dije, yo no trabajo en la federación, ni para la federación, entonces si podemos lograr hacer esto está bien, y si no, pues pierdo yo y no pasa nada, y pues fue una conversación, o 2 o 10, y no hay follón. Y se empezó a hacer una dinámica muy buena con él y muy interesante de entender y ver que la región norteamericana era muy importante tanto en el fútbol como en muchísimas otras cosas, que entonces deberíamos de aprovechar de tener esta candidatura norteamericana en conjunto, porque si bien Estados Unidos es mucho más grande que México y Canadá, creo que México y Canadá junto con Estados Unidos aportamos para ser
yo pienso que es la mejor Copa del Mundo de todos los tiempos y va a ser muy difícil que alguien pueda llegar a ser una Copa del Mundo por el nivel organizacional que va a tener. No, y la infraestructura, los estadios, todo esto que tiene. Y entonces en el momento que Sunil lo entiende y lo platicamos y lo formamos es donde entra la federación, porque el candidato al mundial es la federación. O sea, no es como los olímpicos, que es la ciudad, ¿no? Y entonces ya lo empieza a llevar John, se da la votación en 2018, en el mundial, previo un día antes del mundial de Qatar. de Rusia. De Rusia, 2018, Rusia. claro. Sí, se van por dos. Y es muy interesante esa porque ya era la federación. Y entonces estaba yo en Rusia, que iba yo a un par de juntas que tenía antes, y se encuentra Sunil Gulati, que ya no estaba en US Soccer, pero sigue siendo parte del comité ejecutivo de FIFA, a Sharon, que ustedes conocen, a mi esposa, y le dice, pues voy a ver mañana a tu marido en la votación. Entonces Sharon le dice, no. Entonces dice, ¿cómo no? Dice, no, güey, porque él no está invitado, porque no es parte, o sea, soy parte de la federación como dueño, pero no soy funcionario de la federación. Exacto. Entonces voltea y dice, no, estás loco. Entonces llego a mi cuarto y me dice Sharon, oye, me encontraste un día y le dije que no ibas. Que le hables. Entonces le hablo y le digo, pues le dije, a ver, no. Me dijo, no, hombre, ¿cómo? Si esto lo empezamos a platicar hace no sé cuántos años. Y entonces Sunil me consigue un boleto para poder estar adentro del salón. O sea, por coincidencia se dio. Y a lo cual, vuelvo a lo mismo, como para mí el trabajo en equipo es lo más importante y entender las responsabilidades de cada quien. O sea, Sharon porque vio lo que significaba para mí el compromiso con mi papá, que tú conoces, y lo personal, que dijo, o sea, no, este güey no puede no estar en la votación. Yo entendía que yo no debía o no tenía que estar porque la federación no era tu rol. No era mi rol. Lo gocé mucho y me encontré a Juan Carlos Rodríguez, soy comisionado de la federación, que era el de TUDN, afuera del lugar en un estacionamiento. ¿Y qué te dijo? ¿Cómo entraste? No, ya saliendo. No, porque él trabajaba con nosotros en Televisa. Ya saliendo, la unidad había estado transmitiendo. Y entonces nos abrazamos con los 3 o 4 técnicos que estaban en la unidad de Televisa en Rusia, y Juan Carlos y yo. Y ese fue el festejo te digo que los festejos luego que tenemos son en estacionamientos, adentro de unidades, como te han pasado en muchos programas. Pero la verdad creo que es una cosa muy importante para el país, muy importante para los estadios, muy importante para el fútbol mexicano, o sea... Y muy especial para ti, ¿no? Sí, el tercer mundial para Oye, estadios. Emilio, dime, ahorita mencionabas que posiblemente sea uno de los mejores campeonatos de la historia y que va a ser difícil igualarlo. Tenemos a la selección para un campeonato en México que puede ser el mejor de la historia como campeonato del mundo. Son dos cosas diferentes. O sea, la Copa del Mundo y la selección. Siempre hemos tenido la mala fortuna de complicarnos el camino. O sea, yo no me acuerdo de un camino fácil de la selección mexicana en ninguna. Siempre ha habido piedritas ahí y las vamos esquivando. Hubo la eliminatoria con Juan Carlos Osorio, creo que fue muy... Y con la Volpe fueron muy... la Volpe pasó caminando. Pero de ahí en fuera siempre ha habido rocas en el camino. Pero ¿no? te voy a decir una cosa. Yo no creo que la Volpe haya hecho el ciclo completo, ¿eh? La Volpe... No, creo que lo agarró después, lo agarró avanzado. Creo. Es que es el único que lo ha hecho. Es el único que lo ha hecho. Fue la Volpe, sí, pero los demás se han agarrado como pedazos. Entonces lo que te digo, porque de repente recordamos, es que se dio... Sí, la Volpe. ¿Cuántos cuando llegas y dices, si ningún técnico o uno en los últimos 20 años, o no sé cuántos, o 25, ha hecho un ciclo completo? Es que ha estado empedrado. Es que no está fácil. Hubiera habido... de Cuernavaca, Morelos, ¿no? Exacto. Hubiera habido varios que hicieran 2 ciclos. Entonces, ahí creo que hay que tener más orden. Siento que evidentemente hay un trabajo muy importante que tienen que hacer. Yo creo que la calidad de los jugadores mexicanos está... Coincido fielmente con lo que se debe de hacer de que los jugadores se vayan a Europa, estoy 100% de acuerdo, o se vayan a otro fútbol, y hay que facilitarles ese tema. Creo que hay que trabajar mucho fuerzas básicas, pero sí veo que al final de la historia
es como la liguilla. No es la temporada que hagas, es la liguilla que haces. Sí, porque es otro torneo. Entonces creo que hay un trabajo que hay que desarrollar de aquí a junio del 26 para trabajar lo mejor posible con los jugadores que tenemos y los jóvenes que están, para tener el mejor equipo competitivo que tengamos, para poderle dar a la afición mexicana la selección que se merece para el mundial que estamos trayendo. Oye, Emilio, pero a ver, para todas esas personas que te digo que hablas, todos somos entrenadores, todos somos políticos, No, y todos que somos anoche el decían presidente, fuera todos somos la Oscar. prensa, todos somos, es lo que por ahí me gusta que me platicas a la gente. ¿Qué tanto se puede meter bueno, los de la federación, en este caso Iván, Davino, la bomba, tú, los dueños de los equipos, por ejemplo, con un entrenador para decirle para una lista de 20 y tantos jugadores? Yo sí la sé, pero que luego la gente dice, No, ¿por qué carajo lo de Henry? ¿Por qué lo del Chucky? ¿Por qué lo de eso? ¿Tiene toda la libertad del entrenador de hacer lo que él quiera? ¿Qué? Que ahorita le marco. Perdón. No te preocupes. Es el Jackson. ¿Tiene la facultad para tomar las decisiones sin que nadie... Sí, no. Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a un director técnico de la selección a que lleve un jugador. No conozco a ninguno. Y no me ha pasado. Todo el mundo habla y dice, y yo no conozco. Creo que ha habido directores técnicos que han llevado erróneamente a jugadores, ¿eh? Eso siempre ha pasado. Pero no veo que hayan sido impulsados sino que no por el dueño. Casi. Exacto. No lo he visto. Entonces creo que es la salida fácil para no asumir tu responsabilidad. Es que yo tuve presión. Perdón, no te hagas güey. Asume tu responsabilidad, es la tuya. Y si no, quítate. Sí. Porque si le vas a aventar la bronca a alguien más, quítate. No mereces estar aquí. Porque como yo lo digo, Santiago Baños está para hacer el equipo, Andrés Jardiné para dirigirlo, los jugadores para la cancha. Si alguien le va a echar la culpa al planteamiento del técnico, que se vaya ese güey. O sea, no lo quiero ahí. Entonces, es fácil echarle la culpa al dueño, a los directivos, o sea... Entonces yo creo que es muy importante que sí haya claridad en eso y que no se genere esta polémica de que si Chucho Martínez, que Alejandro Irarrágorri, que Emilio Azcárraga, a ver, perdón, no es cierto. Yo no tengo bronca que lleven a mis jugadores o que no los lleven. A mí, otra vez, me preocupa, lo único que me molestó a mí, por ejemplo, en el caso de Henry, a mí me molestó la forma, que no la voy a contar, pero la forma como la cual le dicen que no va a ir no fue la correcta. No es la correcta. Bueno, pero ya dijiste que bueno que lo aclaras ahí. El fondo de yo prefiero llevar a A o B, a mí ni me lo expliques, burro. Es tu chamba, tú eres el DT, tú eres el director deportivo. También, tú y yo y Fer, o lo que tú quieras, podemos pensar que debería de haber llevado A o B, sí, claro, y lo podemos comentar, sí. Pero es la responsabilidad de Davino y de Jimmy y de Ibar. Entonces, otra vez, creo que la comunicación debe de ser muy amplia y abierta entre la dirección de selecciones nacionales y VAR y las direcciones deportivas. Y que no se preste para malos entendidos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita dices tú, hay que llevar más jugadores a Europa. Y no llaman al Chucky. Por ejemplo, son cosas que a mí no me hacen. Te lo acaba de decir. Pero esa es su chamba. Y si puede decidir que quiere experimentar con otro, puede experimentar con otro. Si quiere experimentar con otro que no sea Henry. Esa parte está bien, Fer. Pero experimentar en un torneo tan importante que ya no cuando ya vas en la recta final de la Copa del Mundo, esa es una parte, por ejemplo, y la otra sería, si México ahorita, por ejemplo, te agarramos una entrevista donde ayer pasó el partido. Pero ¿cuál es la visión? A ver, ¿la visión es queremos ser una Copa del Mundo buena o la visión es que quería yo ganar la Copa América? No, hacer una Copa del Mundo buena. Hacer una Copa del Mundo buena. Yo quisiera las dos. Sí, claro. O sea, y hacer por lo menos un buen papel, ¿no? Y creo que la Copa América te da, vuelvo a lo mismo, yo no estoy diciendo que entonces quiere experimentar, entonces vale todo porque te da coraje perder. A mí, digo, ustedes me conocen, me da coraje perder. Y como saben, yo le voy a la América, a la selección no le voy a nadie más. Pero creo que es importante, ¿me entiendes?, ver que es uno por cómo se desarrolla el sistema de competencia de la Copa del Mundo. México no tiene eliminatorias. Y entonces, al no tener eliminatorias y que las fechas FIFA son en eliminatorias de todos los continentes, no tienes tanto chance de jugar contra equipos fuertes.
Cuando hablan de partido molero en fecha FIFA, te digo, pues ¿contra quién quieres que juegue, güey? O sea, si todo el mundo está en la eliminación. Se está eliminando. No, Los se ha jugado con europeos. moleros que le llaman, pero se ha jugado con Brasil, se ha jugado con Uruguay. Entonces, yo creo, sí, porque ahorita hay preparación para la Copa América. Entonces, yo creo que tienen que asumir la responsabilidad y tienen que quedar claro. Yo no. Creo que el director deportivo que conoce a sus jugadores o el dueño le puede recomendar a Ibar o a Duilio lo que quieras, porque conoce a sus jugadores. Hasta ahí. Y yo no he visto a nadie que se presente en el entrenamiento de la selección. O sea, porque aparte hoy que está la prensa siempre arriba, que hay mucha entrenamiento abierto, que todo el mundo se da cuenta quién entra y quién sale del CAR, o de Cuapa, o de Pachuca, o de donde quieras. Te darías cuenta que llegó el dueño A o el director deportivo B, o de menos lo viste entrar. Algo dices, algo ¿no? está pasando ahí, ¿no? O sea, es rarísimo. Es que a mí de una muy buena fuente me la dieron. Y digo, no, yo no puedo revelar mis fuentes. Digo, es que ya las fuentes Sí, ahora... sí, qué fácil. No, sí, esas revistas de Oye, chismes. Emilio, perdón, vas. Es que te estás como... No, no es cierto. No lo quería por último de eso. El hoy pasar a la siguiente fase, Emilio, en la Copa Verde, porque ahorita esta entrevista pues obviamente es grabada, pero ayer pasó lo de que perdió contra pues un buen primer tiempo con en Venezuela. México. Se pierde con Venezuela. Si el no pasar a la siguiente ronda, ¿sí es un fracaso para México? Es que se lo estás preguntando a la persona. Si tú fueras, pero espérame, si tú fueras... Tú como aficionado, Luis ¿cómo López, lo ves? Luis López. No, es que te voy a decir Sí, por qué como le presentas aficionado. a la persona equivocada. Porque yo creo, te digo, o sea, no, yo no pienso diferente en el América que en la selección. Yo pienso igualito. En el sentido de que evidentemente hay mucho análisis que ver y recuperar y aprender y utilizar abajo, pero yo creo que la selección tiene que pasar a las instancias donde yo creo que debe de estar y debería de estar en la segunda fase de la Copa América. Sí, entonces, estamos de acuerdo. para mí es un fracaso porque no voy a moverme de la vara que a mí me gusta tener en el equipo que me toca dirigir. A mí no me toca dirigir a la selección, entonces yo esperaría que tuvieran esa parte de llegar a decir, a ver, y que los chavos entiendan eso, que se va a analizar y que si un jugador hizo las cosas bien o mal o regular, y que todo se tiene que analizar, claro, porque es lo que te digo, nosotros lo hacemos acá adentro, pero la vara tiene que estar ahí. Entonces el no haber pasado a la siguiente fase en Qatar es un desastre, güey. No pasaba desde el 78. Entonces, el no pasar a la siguiente fase en la Copa América, porque creo que debemos de pasar, y yo creo, ojalá, Yo creo que sí le se ganemos puede. a Ecuador. Sí se porque, puede. a ver, no es por otra vez, no me gusta poner pretextos si me conocen, pero la verdad, y lo platicamos antes de la entrevista, el primer tiempo es muy buen primer tiempo, y cuando tú escuchas la narración del primer tiempo, y si la volvemos a escuchar ahora, las narraciones... Todos los que estaban narrando involucrados en las narraciones del primer tiempo están hablando que el equipo estaba haciendo un gran primer tiempo y que debía de meterla porque, puta, igual, ojalá y no se nos complicara. Sí, que era momento de aprovechar. Entonces, vamos a partir el juego a la mitad. Entonces, sí había con qué. No era un desastre, no era... El primer tiempo fuimos muy superiores. Y se me hace que tiene buena, la neta, entonces yo creo, ¿me entiendes?, que... otra vez, es responsabilidad del DT y de los jugadores crecerte ante la adversidad. Creo que México tiene para crecerse ante la adversidad con Ecuador. Creo que le faltó, porque digo, también las fallas que hubo en el segundo tiempo de que no entraba la bola, o sea... No, el mismo penal, ya dices, no va a entrar nunca. Y ahí es cuando también no va a entrar nunca. me lastima que dice fuera el pinche Jimmy y el pinche aparte. ¿Qué tiene que ver Jimmy si no la mete? Lo que estábamos hablando. Y te voy a decir a mí me ha tocado ganar en el último minuto y me ha tocado perder en el último minuto. Entonces, sí sé lo que es poderse levantarte ante la adversidad, pero también me ha tocado que no. Sí, lo que creo que tiene que haber es que, y creo que es donde que la selección mexicana parece un temblor, güey. O sea, hace así, güey. Sí. O sea, no es... Es lo que te decía, del América no tiene estabilidad, el tropiezo, ¿no? de los 18 puntos hace unos años. Pero si lo ves, el América ha estado ahí. Y si lo sacaras nada más en tabla final, pues ni siquiera cuenta esa porque siempre hemos clasificado en los primeros 4. Entonces, bajaste en una... O sea, pero hay una estabilidad. Aquí es... entonces yo siento que se le debe de apoyar a la gente que esté.
Yo creo que hay talento en la cancha. Creo que hay que darles las oportunidades que requiera la dirección deportiva y el director técnico de trabajar con sus jugadores. Creo que hay que ver las oportunidades de poderse ir a Europa, que creo que pasa evidentemente por un tema económico, que el fútbol mexicano paga muy bien, la verdad. Y creo que está bien que pague bien, porque habla, o sea, al final de la historia hace que tengamos una liga competitiva. Pero creo que deberíamos de ver de qué manera se puede mandar a más chavos a Europa. Nosotros lo estamos viendo. El problema que la gente no entiende, luego que no sabe, es que cuando hablan del fútbol europeo, los comunitarios juegan de locales. Sí. Entonces los extranjeros son el mexicano, el brasileño, el argentino, el uruguayo. El italiano no es extranjero en España, y el español no es extranjero en Francia. Entonces, ahí es donde creo que hay que entender de qué manera podemos adaptar, porque yo creo que hay un pensamiento en la gente que cuando hablamos de los extranjeros en México, es que en Europa no hay. Digo, no, pues es que no hay, porque todos los países de Europa juegan de local, de cambio. Oye, a ver, una pregunta rápida. Casi para terminar 3 cosas, porque, y luego tu pregunta, porque Okay, sí me gustaría preguntarle, Emilio, desde tu punto de vista, pero no creo que sea pregunta que no es para ti. Yo creo que sí. Vamos a volver el ascenso-descenso, extranjeros, y por ejemplo, que más de la mitad de la tabla puede ser campeones cuando un equipo hace su trabajo durante 17 jornadas, y más de la mitad pueden ser campeones. Es decir, esas 3 cosas me brincan, el ascenso-descenso, lo que te digo. No, yo te voy a decir, yo creo que la liguilla es increíble. O sea, Sí, pero de 8. Sí, no es necesaria. Play-in. No. Se ha demostrado que los 8 son los que pasan. sí. Yo Sí, estoy el de play-in se acuerdo queda que fuera. la liguilla es importante. No, eso está padre. Pero también hay que ver para atrás. O sea, y creo que hay que modificarlo y que no se nos debe de olvidar el camino. Porque el camino es importante para ver en dónde estamos. El play-in y la apertura de la liguilla se hace porque La pandemia, se ¿no? quedan a deber juegos. De todos los equipos le debemos juegos a las televisoras. Porque se para la liga. Ah, ok. Y entonces se quedan a deber juegos. Por No. los patrocinios y... Porque me los estás pagando los sí, derechos de claro. televisión del juego que no se Que está no se jugando, jugó. güey. Exacto. Pero se paró en la fecha, no me Ok. acuerdo cuál, pero te acuerdas, digo, era, no sé, la mitad de la temporada. Ajá. Entonces, esa mitad de temporada no se jugó, güey. No se jugó la liguilla. Ok. Entonces te da N número de juegos, ¿no? De todos los equipos, de los 18 equipos. Entonces se generan estas ideas para no afectar la economía de los equipos y pagar en el total de los juegos a las televisoras que se les deben los juegos. Sky, Azteca, Televisa, Fox, ESPN, todo el mundo. Y creo que se genera una buena relación porque fue el juego del todos ponen, ¿no? Por una pandemia que, pues, que todo el mundo entendíamos que estaba fuera del alcance. Entonces ahí es donde empieza el tema y luego se modifica a hacerla más corta como el play-in, pero yo creo que deberíamos de Por tener ahí una vas. liguilla natural. O sea, Sí, yo porque soy- acuérdate Sí, que, porque acuérdate finalmente que el primer lugar se tiene que aguantar 3 semanas luego. Yo Sí, estoy de luego acuerdo pierdes que el debe de ritmo ser ahí, en la de 8 en eso. En el tema de los extranjeros, yo creo que ahí no está documentado de un lado o del otro que tener más extranjeros o menos extranjeros te funciona. Creo que el tema que están impulsando de la calidad de extranjeros es interesante. Creo que eso sí te lo impulsa. O sea, en Inglaterra Sí, te das puede cuenta. poner ciertos candados, ¿no? Exactamente. Para que... Ahora, el otro día vi un análisis de eso y, por ejemplo, de nuestros jugadores, Álvaro Fidalgo nunca hubiera llegado. Sí, Carlos Reynoso nunca ¿no? hubiera llegado. Sí, también. Reynoso. Entonces, creo que nada más hay que analizarlo, pero creo que ahí puede haber algo. Ajustarlo, ¿no? Nada más pero una no regla hay- en México, en la Ciudad de México nada más podían jugar 4 por Sí, decreto afuera 5. presidencial. Y entonces yo creo que eso hay que analizarlo para... Creo que cualquier idea es buena porque no hay, en ningún lado dice que... Porque otra vez te dicen, es que en Europa son menos. Te digo, no, porque los comunitarios juegan. O sea, ¿cuántos españoles Igual hay juegas en si el el Real Madrid? español es un equipo de España. Con todo Porque son respeto, comunitarios. por ejemplo, Correcto. Entonces, si el italiano no contara, entonces, pero creo que cualquier cosa que se pueda hacer ahí, ahí cuando vino la directiva anterior de selecciones nacionales que lo redujo, se dijo sí, luego se dijo que se ampliara, se dijo sí, entonces ahí yo jalo a la que quiera. O sea, es decir, ahí yo no tengo problema. O sea, ahí quieres más o quieres menos, yo no tengo problema con eso. O sea,
Y creo que no hay no está definido para bien o para mal cuál es el razonamiento de los extranjeros, si haya muchos o pocos. Yo diría que luego por ahí se reduce, por ejemplo, la oportunidad de los mexicanos que juegan. No, pero sí, poniendo yo creo que con es los importante candados, por Emilio, eso. yo creo que sí se puede lograr un poco más de calidad Y creo que menos ya se cantidad. cuenta. Y en el de los extranjeros. chavos que dices, creo que también el tema de regresar a la regla de los chavos, que jueguen más chavos. Que ya está, ¿no? Depende del año en el que nacieron, la están metiendo. Y yo inclusive lo que decía es que ahí debe de haber mérito deportivo. O sea, si yo juego con más chavos, tengo 3 puntos. Si tú juegas con menos, tienes 0. Sí. Porque imagínate, 3 puntos te da ser del lugar 9 al 8. Calificar a la liguilla. Como se cierra 3 puntos te da del 2 al 1. 3 puntos te da del 5 al 4. O sea, esos 3 puntos podría cambiar radical. Y aparte, bien merecidos porque te lo rifaste con chavos. Entonces, otra vez, esa puede ser mi idea, pero creo que el beneficiar que chavos vayan a los equipos es importante. ¿Cuál es el problema que hay en nuestro caso? Queremos experimentar con los chavos. Si yo experimento con los chavos, los periodistas y la afición dicen que perdí 3-0 y que Jardiné y Santiago Baños fuera. Y tú también fueras. Los tres Tú también vas a ir el mismo camioneta. Yo también, la misma camioneta, Sí. yo también. Detenidos. Porque quieres que gane el América, entonces eso hay que verlo. Y te digo, yo creo que al final de la historia, sí creo que debe de haber un dueño por equipo. Yo no creo que... Es lo que yo estuve en la Hace multipropiedad. rato nos reímos de ese tema. Yo Hablando de vendí los- mis Pues, ¿te equipos. acuerdas cuando tú tenías al Necaxa, San Luis, al América. San Luis, el América, cómo te reventaban? Yo te voy a decir una cosa que creo que hay en la reventada. Hablan de que beneficia un equipo al otro cuando eres multipropietario. Yo eso, no nada más no lo creo que es falso. O sea, esa parte de que yo voy a arreglo un árbitro, yo voy a arreglo entre los míos, creo que es completamente falso. Y salgámonos de ahí. O sea, Sí, es eso un no se lo pensamiento quitan de la cabeza. ¿me Pero sí entiendes? piensan quitar ochentero, la muy multipropiedad feo. después del Mundial, ¿no? Lo que yo creo es que debe de haber un equipo por dueño, uno, porque creo fielmente, por lo que digo que es mi credibilidad, yo le voy al América y a México. Nada más. Yo no, o sea, te dicen, es que yo le voy al Real Madrid, güey. ¿Por? O sea, güey, ¿qué te identifica? Digo, puedes llegar y decir, que juegan bonitos, pero ahora resulta que eres de Madrid, ¿no, güey? Sí, o de sí. Barcelona, o de Stuttgart. O sea, perdón, pero no. Entonces, creo yo que la pasión te hace que tengas más interés en tu equipo. Sí, ¿no? imagínate que tú, Necaxa, San Luis, y tú eres americanista. Sí, mi hijo pero tienes Emilio, otro, o a veces le vas a San Luis. Mi hijo Emilio, y el otro día me lo dijo alguien que lo conoció hace mucho ¿De tiempo. chiquito? De chico le iba al San Luis, güey. Y tenía un jersey de San Luis en una final donde el San Luis sube y tenemos la final con el América y Necaxa. Está con su jersey del América, pero le sobran unas mangas y trae la del San Luis abajo, cuando tenía como 2, 3 años. Pero le tienes que ir. Y creo que ahí sí hay un tema donde tú, cuando tienes 2 equipos, estás jugando en los intercambios con 50 jugadores, no con 25. Sí, claro. Porque tengo 2. Y tengo 2 fuerzas básicas. Entonces, ahí sí llego y digo, a ver. Ahí sí hay un tema deportivo que hay que atender en las transferencias. Sí. Más complicado, claro. Es que complica mucho a la tabla media, que es donde están los multipropietarios, o sea, complicas mucho a los que son unipropietarios, o sea, porque tengo 50 jugadores, que yo puedo pasar a mi equipo, uno o al otro, o hacer una transferencia con uno de uno y otro de otro, pero de acá, o sea, es un como dominó que creo que no está bien. Entonces yo creo que la multipropiedad, pero vuelvo a lo mismo, por razones deportivas se debe de acabar. No por razones No, de que de es que que acá sí, digo, güey. le voy a regalar el partido. Please, por Sí, favor, por ya rollos sálgase de ahí, deportivos. ya, güey. Exacto, es por rollos deportivos. Yo también es creo un igual que tema tú. deportivo 100% y creo que hay una idea y espero que se lleve a cabo. No es fácil, pero creo que hay interés porque yo ya lo he visto de primera mano en inversionistas en el fútbol mexicano. Creo que el torneo, por ejemplo, como la Leagues Cup, es interesante, el trabajar con Sudamérica para hacer otras cosas. Depende mucho de CONCACAF. Creo que CONCACAF tiene que entender también que el que tengamos exposición internacional más grande beneficia a la Confederación. Sí, me obviamente. gustaría volver a ver, por ejemplo, la Libertadores, eso que era una cosa impresionante, muy buena para el fútbol mexicano. A ver, ya 2 cosas para terminar, dime, ¿tú crees que a nuestra edad que ya no pagamos el metro, vamos a ver el ascenso y el descenso regresar o no?
Oye, en lo que nos queda de vida, mi querido Emilio. sí, no es tan fácil, porque lo hemos visto a lo largo de los diferentes momentos de ascenso y descenso que ha visto. Se ve de abajo, de arriba para abajo, donde es que no habían de pagar una multa y habían de descender, y entonces esa es la fácil, porque entonces perdiste, te vas. Es cómo fortalezco al que sube, porque la gran mayoría de los que subieron se atoraban. Entonces necesitamos encontrar una fórmula de fortalecer a la liga de expansión vía o más chica o más potente o un torneo diferente, me refiero a un torneo de las dos divisiones el torneo de diferentes. los barrios y todas esas cosas. Que El torneo de reservas. Pero es que el nivel que se paga de derechos a los equipos de primera división, a los equipos de liga de expansión es abrumadoramente diferente. Entonces, tú no puedes preparar a tu equipo, aunque el cociente es una buena idea porque son 3 años, ¿no? Tú no puedes preparar a tu equipo en un mes y medio o 2 que tienes de vacaciones entre que subiste y que arrancas, porque no sé ni siquiera cuánta lana tengo, güey, para contratar al TT o al jugador. Entonces, creo que hay que ver esa parte. O sea, los españoles lo tienen muy bien hecho a lo largo del tiempo porque funcionan muy bien las dos divisiones. Entonces, nosotros lo que tenemos que apelar es, en vez de llegar y decir, sí, ya vamos a ir el ascenso y el descenso como está, desciende el último, sube el primero, y si se va ya me da igual. O sea, porque ¿quieren eso? Yo afortunadamente estoy arriba. Espero no tener problemas de descenso nunca, entonces, y nunca los he tenido, más que, digamos, o sea, tuve una temporada de 11 puntos, pero digamos en el cociente nunca he estado ahí, entonces te digo, no tengo bronca. Entonces, quieren eso, está bien. Yo creo que lo que va a suceder en muchos de los casos, como hemos visto, es que el que asciende, desciende y no es una fórmula sustentable. Entonces, yo creo que vale la pena entender las voces de todo el mundo pensando que debe de haber ascenso y descenso. ¿Cuál es la fórmula sustentable? No la fórmula de presión, porque quitarte la presión. Hay que buscar un modelo, yo creo que todo el mundo, o la mayoría, la gran mayoría, estamos a favor del ascenso y el descenso. La gran mayoría del público, la gran mayoría de los dueños, la gran mayoría de la gente de prensa. O sea, yo creo que la gran mayoría estamos ahí. Además, ok, creo que ahí estamos. Yo no he escuchado a ninguna fórmula a prueba de balas que diga, es que yo estoy a favor y esta es la fórmula que propongo que funciona. Si no, todo el mundo llega y te dice, es que deberían de bajar. Sí. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Hace un par de días leí una nota que Juan Carlos está negociando un proyecto con un fondo de inversión. Sí. Y que este fondo de inversión sí. lo que exige, entre otras cosas, es que no haya descenso, pero que se suba a 22 equipos. ¿Qué hay de cierto? Sí, ¿Habías oído eso? No. Sí, no. O sea, es que hay en la negociación con el fondo de inversión que va a validar, digamos, lo económicamente válido de la liga, vienen varias ideas. O sea, tiene que haber certidumbre en la inversión. Entonces, una de las certidumbres eso es lo que te iba a decir. Para el fondo y para todos es, porque es lo que te digo, es tú desciendes. Olvídate del que sube. O sea, sube un equipo que no tiene la economía, le va a ir mal y va a acabar bajando. ¿Ok? Pero el que baja, como tenía una economía alta, ¿cómo sostiene abajo? Entonces, lo que te digo, o sea, no es, o sea, es de los dos lados, tiene que haber certidumbre. Entonces, pues lo que te digo, olvídate de que si de 22, de 24, que si 2, de que si un torneo de Copa nuevo. O sea, lo que se necesita entender, y creo que valdría la pena todos meternos en la discusión, es fórmulas que funcionan. Para ti, o para el burro, o para mí, o para el que sea. Y otro cuate la puede criticar, pero de menos que en tu cabeza, si llegues y digas, oye, esta sí funciona, y sí le da certidumbre al que sube, y sí le da certidumbre al que baja. Porque, claro, sí, como en España, ¿qué ¿no? pasa? Exactamente. O sea, en España, ¿te acuerdas cuando bajaron también al equipo en Italia? No me acuerdo cuál descendieron, inclusive hasta la Juventus, ¿no? Por lana, se quedó con todos los jugadores y ahora le vamos a subir. Entonces, hay equipos que pueden llegar y decir, yo voy a sostener a mis jugadores para subir luego, que no te lo garantiza, pero no lo puede ser. Pero no todos lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo te da la segunda división? En España te da certidumbre. Inclusive, si lo ves así, el que desciende es competencia injusta contra los demás,
porque ese se está llevando más dinero, por ejemplo, de derechos que los demás que están en segunda división. Entonces, si nos vamos a pasar las tres justicias, de justo. El modelo perfecto no es. No hay un modelo. Pero encontremos sí lo un modelo buscando. Sustentable. Es que yo he platicado con varios de la Liga de Expansión que conozco y creo que lo están haciendo bien y creo que le echan muchísimas ganas. Y creo que están tratando de generar un modelo económico. Pero no he encontrado, y yo como les he dicho es, a ver, yo los apoyo, güey, si hay un modelo sustentable. Y yo le he dicho a gente que me ha querido involucrar, por el bien del fútbol mexicano yo quiero apoyarlo y quiero sumar a esto. No me traten de hacer el responsable de esto porque aparte yo aspiro a nunca estar ahí. ¿No? Entonces no me vean de que no, que entonces el América dice que no, espérame, el América no dice que sí. Pues o sea, no me involucren, ¿no? Pero sí creo que lo que hay que ver por el bien del fútbol mexicano es llegar y decir, a ver, tendría que haber una liga, una primera división y una segunda división real sustentable. Que no la ha habido en lo que yo me acuerdo, güey. O sea, en lo que yo me acuerdo no ha habido una segunda división sustentable. Pues ahí yo creo que más bien entonces, a todos esos que critican, ¿por qué no traen ideas o mándenlas? Exacto, porque es muy fácil criticar. O Twitter o lo que sea. ¿Qué proponen para lo que estás hablando? Claro. Porque, a ver, como Mikel Arreola me lo decía también, que algo que no has comentado esa partecita, que es importante, que luego me decía Mikel en una entrevista, me dijo a mí, siendo ya el presidente de la liga, decía, es que luego también, Burro, hay que ver de dónde viene esa lana, procedencia de dónde, si es ilícita. Vienen las certidumbres de todos lados. Es la certidumbre del cuate que está invirtiendo. La certidumbre de que la entidad de la cual somos todos dueños y socios, seamos y pasemos la prueba de ácido, güey. O sea, ¿de dónde viene tu dinero? ¿A qué te dedicas? Sí, claro. O sea, es certidumbre, legalidad, o sea, en todo el tema. O sea, tiene que haber todo eso. O sea, y entonces, si generamos una certidumbre, una viabilidad, yo creo que nadie tiene problema porque entonces ya es 100% deportivo el tema. Tú lo hiciste mal, y creo te digo, lo del cociente me parece muy interesante porque puedes tener una temporada mala, un año malo, todos lo podemos tener, y no te desciende. Te descienden 3 años malos. A mí el cociente me parece deportivamente interesante. Realmente hundir a largo plazo. Porque tienes que haberlo hecho mal 3 años, entonces te mereces descender. ¿No? Pero tienes cierta certidumbre que, puta, güey, ya lo hice mal, ok, tengo cierta certidumbre para poder volver a ascender o estar en una liga competitiva, en la segunda división competitiva, potente, que genere ingresos, que pueda tener debuts de jugadores, que puedas tener más chavos, o sea, porque también es una cosa que hemos estudiado nosotros, es cuando estábamos viendo que si se iba de la sub-20 a la sub-23 es, la verdad, ganar la sub-20 para nosotros no es importante, o sea, lo que necesitamos rehacer y que lo estamos empezando y vamos nomás 1 año y medio, 2 años rehaciendo las fuerzas básicas, es generar jugadores. Entonces de repente decíamos, oye, ¿no valdrá la pena en vez de tener la sub-20, tener un equipo en expansión, pero jugando con sub-20 o sub-21, para que esos chavos estén fogueando, no tienen la presión. El torneo de reserva. El torneo de reserva. Porque no tienes la presión de la primera, y más en un equipo como América, no tienes la presión de la primera. Entonces, un mediocampista de 20 años o 21 no tiene la presión del estadio Azteca lleno. Pero se está fogueando con nacionales y extranjeros de 25, 27, 28 años. Y tiene 20. Y ya juegan con público en el estadio, correcto. Todo eso les va O sea, dando... porque Morelia, Atlante, La Paz, o sea, quieren ganar. O sea, Cancún, o sea, son gente que le ha hecho bien. Entonces, cuando lo están haciendo, ellos quieren ganar. Tú quieres... modelo sería un poco como lo tenía Tapatío, ¿no? Ya ves que Tapatío que lo tenía Chivas. El Tapatío le daba, o sea, la idea de Tapatío era buena, creo que era una buena idea de Mauri. O sea, de tener digamos, un gradito arriba de fuerzas básicas, que ya no era la fuerza básica, ya era como la reserva profesional de los 80s, que el público tuyo de Caliente que ya te veían va a tener que ir a Google a buscar qué era reserva profesional. Exacto. El otro día que fuimos a los vestidores del Club del Azteca por un tema que estaba... ¿Con quién estaba? Que ya ves que hay 2 vestidores, porque el vestidor venía de la reserva profesional y del estelar. Así Entonces dije, esto existe porque la reserva...
Y dije, a ver, les voy a ¿Sí? explicar. Había un torneo en los 80 que se llamaba la Reserva Profesional. Oye, por último, el Estadio Azteca. ¿Cómo va a quedar el Estadio Azteca? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué van? Ya se arrancó, hace como un mes, se arrancó antes de que terminara la temporada. Ya Hay se cosas cerró, que ahora no sí, se ya veían, no. está cerrado. Ya no vuelve a jugar América. Ya hay ciertas cosas de desmantelamiento que se están haciendo. Esos 13 palcos donde hemos estado, tu palco, todo eso Desaparece. Eso desaparece. Sí, ahorita estamos en todo el desmantelamiento. Por ejemplo, había mucho cable de Televisa, de ATT, de Telcel, que estaban por redes que se habían hecho, que esos son propiedad de estas empresas. Por ejemplo, todo eso se está desmontando ahorita por las empresas, que es un rollo, porque imagínate todo lo que hay, ¿no? Se va a desmontar todo, empezamos, digamos, la obra en cuanto tengamos todos los permisos que ya está metido. Pero están todo en está tiempo, para adelante. todo está en tiempo. Un poco lo que se logró publicar hace poco es real, digamos, en la cabecera se rehace toda la parte que se llama ahorita como nombre de trabajo el Tunnel Club, que son los vestidores nuevos con unos cientos VIP grada donde están los palcos actuales. Se van a hacer palcos nuevos del otro lado, toda la grada, todos los baños. Las pantallas van para afuera también esas. No sabemos si las pantallas van para afuera o se quedan o se ponen grandes o nuevas. Estamos esperando poder hacer 2 aros completos. Eso sí, ya ves que ahorita está como 3/4 en un aro, donde están los palcos viejos. Sí. Hacer 2 aros completos de pantallas. ¿Y los palcos, Emilio? ¿Qué va a pasar? Los palcos, Digo, con los dueños. el tema del mundial es el tema de los palcos, o sea, porque lo demás, los dueños son los dueños. El tema del mundial es nosotros estamos haciendo la mejor negociación posible que podamos hacer para los palcohabientes. Finalmente, los palcohabientes son gente que, si bien le hemos entregado, yo creo que mucho más de lo que esperaban que el Estadio Azteca les entregara, pues fueron una parte, al menos los originales, o los que siguen desde los originales, una parte importante de por qué el estadio se construyó. Ahora, para traer un evento como la FIFA, como el Mundial, pues no es con tus reglas, es con sus reglas. Y eso creo que todos los tenemos que entender. Si ya tuviéramos la solución, ya lo hubiéramos hecho pública. Lo que sí quiero que los palcos, y lo he repetido varias veces, lo que hemos dicho es que ellos entiendan o sepan que nosotros estamos queriendo hacer la negociación más benéfica para el palcohabiente, porque el estadio no se lleva nada de eso. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es de que hay una utilidad del estadio en los lugares de los palcos. Y porque finalmente el Mundial dura un mes, digo, y menos en la Ciudad de México, y los palcohabientes yo quiero seguirles dando los mejores eventos y los más eventos que pueda para el futuro. O sea, finalmente los palcohabientes van a estar ahí todavía 40 años más a partir del 26. Entonces, no es de que desaparecen. Entonces, yo no lo veo que para mí se acaba ahí. Creo que para traer el Mundial hay que hacer todos compromisos. ¿Y se negocia con cada palco o cómo lo ve? Porque está muy complicado. Es que necesitamos No, primero hay como seguramente representantes. ¿Hay algún ¿no? representante? Nosotros queremos tener la negociación con la FIFA que esté de acuerdo, porque le estamos creciendo como 6,000 lugares al Estadio Azteca. Entonces, esos 6,000 lugares están en juego. Porque es llegar a decir, oye, yo te estoy... Entonces, estoy dando esto. Al palcohabiente hay que decirle, oye, yo te estoy poniendo en juego 6,000 lugares. En tu juego. O sea, ¿sí me entiendes? Otra vez, como le decía hace rato, creo que este es el juego de todos ponen. Hay que tratar de poner lo mejor posible para FIFA, para el estadio, para el palcohabiente. Y para los aficionados. En cuanto tengamos algo... ahora, la experiencia del estadio pues va a ser infinitamente diferente a la que hay ahorita, a la que va a ser en el 26. Oye, ¿el América dónde va a jugar? ¿Dónde van a entonces? jugar ahora? El América va a jugar en la Ciudad de los Deportes, En En el azul. en el Azul. Azulgrana, ¿no? Bueno, que azul, Emilio azul. Escalante en Atlanta dice que es el Azulgrana. Ahí se va a jugar los de local. De local, y estamos viendo la A ver si hay de posibilidad Estados Unidos. de jugar fuera en México y si se puede en Estados Unidos es más complicado, creo que por las reglas. Por la reglamentación de FIFA, que igual y eso puede llegar a cambiar. Pero en básicamente la casa es el azul. básicamente hoy la casa es la Azul. Sí. ¿Ahí tenemos boletos o no hay boletos? Ahí Pero de grada, güey. Oye, una pregunta, Emilio. Nada más una pregunta rápida. ¿Qué se siente ser bicampeón? ¿Para ti es el mejor equipo que has visto? ¿O con cuál equipo lo comparas? ¿Cómo es la experiencia de ser bicampeón? El bicampeonato se sintió muy bonito en el estadio, se sintió muy relajante en el estadio y un poco después.
satisfacción de poder llevar esa alegría a todos los aficionados, incluido yo y ustedes y todos. Nosotros. Pero hoy es más bien el sentimiento, es la responsabilidad del tricampeonato. O sea, esa está clara. No se mueve. En todos tus Américas, ¿dónde pones a este América? De tus favoritos. ¿Del 1 al 5? Del 1 al 3. Sí está en la terna, ¿no? O sí está difícil. Pues está difícil, o sea, porque cada uno ha pasado por momentos diferentes. O sea, el del 2002... Contra Necaxa, ¿no? Desde el 89 no se ganaba nada. Entonces, pensar... 13 años. Sí, porque el equipo de los 90, del cual todo el mundo habla, a mí me han dicho, es que deberíamos de tener un equipo como el de los 90. Y yo le he dicho, no, yo no quiero un equipo como el de los 90. Me dice, ¿pero cómo? Pues no ganaron. Dije, no ganamos nada. No. Pero jugábamos increíble. Dije, eso sí. Fue como con la Puente. Pero entonces jugábamos increíbles. Ese equipo de los 90 tuvo unos jugadorazos. Sí, entonces, oye, pero hay que ganar. ¿Dónde está ese equipo? Pues ese equipo está muy arriba. Lo que pasa es que ya cuando lo ves en campeonatos dices, güey, no ganaron nada. Entonces... También se habla de la América de Ben Hacker, ¿te acuerdas? Pues entra ahí en el de los 90. 7-2, 7-3, 8-1. No ganamos nada. Nunca. Exacto, no se ganó nada. Pero ese, si lo analizas, era un equipazo. Era un equipazo. Y si lo recuerdas como... No, todo el mundo... Villica, Lucha, a mí constantemente García, me lo dice Sague, gente que supuestamente sabe que deberíamos tener equipos como el de los 90. Del Olmo, no un equipazo. Entonces, el del 2002 es muy importante por eso. Ajá. Evidentemente, el de Reynoso y Tena y compañía por el tema de estar chavo. Luego, evidentemente, el de ahora por el bicampeonato, pero también, evidentemente, Cruz Azul. El del Piojo por la de Cruz Azul, exactamente, o sea, por esa final. Casi un milagro, ¿no? Y todo lo que significó ese América en la selección mexicana y en la Copa del Mundo de Brasil. Entonces, yo creo que todos son diferentes, pero creo que ahí Santiago, Héctor, Joaquín Valcárcel, yo... André, o sea, todo el mundo está enfocado en llegar y decir, a ver, ya el bicampeonato, o sea, Sharon me regañó en el campeonato de diciembre, porque les dije luego que había que ir por la 15. Y creo que tenía razón, porque era una hora después del juego en el festejo. Fue cuando te expulsaron, fue cuando te sacaron roja. Entonces, es que para los que no sepan, Sharon tiene las tarjetas en el palco y se ha llevado amarillas y rojas. Es una barbaridad que digamos, porque hay cábalas. Hay amarillas y rojas. Amarillas y dices algo, pero este no voy a contar. No, exactamente, ese sí tiene varios detalles, eso es aquí y entonces, pero dice varias tonterías que dos amarillas te vas del pinche palco. Y le han sacado y te digo, y en mayo que lo aprendí, que recordarlo de Sharon, sí, durante no hice una broma, pero sí creo que hay que generar ese compromiso. Y creo que es bueno, porque los chavos ya se dieron cuenta que el bicampeonato está impresionante. Nos tuvimos una plática en Dallas en diciembre, cuando jugamos contra Barcelona después del campeonato, que era una ventana muy chiquita de transferencias. Y mi plática con ellos fue, a ver, entiendo que todo el mundo quería estar de vacaciones, nos hemos ido, aquí estamos, cumpliendo con el compromiso de jugar en Dallas, y yo creo que tenemos la oportunidad, no sean güeyes, de quedarnos para luchar por ese bicampeonato, tenemos la oportunidad, tenemos un equipazo. Creo que lo creyeron y lo hicieron, pero no nada más me creyeron la oportunidad, sino se la creyeron de poder ser bicampeones. Y que era mucho mejor quedarse a un bicampeonato que salir en ese momento. Y ya lo logramos. Yo creo que hoy el speech es el mismo. Para decir, güey... ¿Para el tri? Puede ser el primer tricampeón. Y creo que el América sí lo tiene y está para hacerlo. No, ya fue tricampeón Cruz Azul, ¿no? Pero en torneos cortos no. No, en torneos cortos. No, el América también ha sido, pero en torneos cortos no. No a nadie. Oye, dime una cosa, ¿qué enseñanza te deja, Emilio, el quedar fuera de la final de la Conca Champions? ¿Qué te deja? Sí dolió, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad el Mundial de Clubes era un sueño muy importante. Todas las competencias tenemos que jugarlas a ganar. La Leagues Cup que viene ahora en agosto. Eso es importante en la Leagues Cup, que va a parar la Yo creo que es muy parar en la fecha 3. Pues es que es un tema de qué fechas son importantes y qué no. O sea, yo creo que tiene que haber un análisis por el desgaste de los jugadores, de cuáles son los torneos y las ligas importantes en las que se debe de participar. Porque luego todavía había un análisis interesante de eso, por el tema del juego efectivo, de que, para que haya juego efectivo, alargo los juegos, ¿no? Entonces juegan 99 minutos, 100 minutos, ¿no? Porque alargamos el juego.
si vas perdiendo 1-0 o ganando 1-0, el desgaste de esos 9 minutos es brutal. Porque el otro equipo quiere empatar y tú estás defendiendo tu resultado. Perdón, pero va en deterioro del jugador. Entonces, entiendo el juego efectivo, tenemos que encontrar un modelo mejor porque ese no está jalando. Porque están jugando más minutos. Oye, si te diera, bates una botella y te sale un, ¿cómo se llama eso? Aladino. ¿O cuál te quedas? ¿Con el campeonato? ¿Hubieras preferido el campeonato de Conca Champions o el bicampeonato? Hijo, no lo sé, güey. Es que yo sé que por eso, el campeonato de Conca Champions te da, lo hubieras valorado más por lo trasciende. Por el año que entra en el Mundial de Clubs, por lo que trasciende. Oye, a ver, para terminar, una mecánica que creo que está padrísimo esto. Con una palabra defíneme estas fotografías. No, es padrísimo. Mira, en una palabra, orgullo. Esta fotografía. Orgullo. Sí. El mejor estado del mundo, ¿de qué hablas? Por la catedral. ¿Qué es que volteo y está una chava encuerada? No, de repente hay que meterle comedia a esto. A ver, ahí ve. Es un sueño hecho realidad. Esperemos que Dios nos tenga ahí. Estimo mucho a José Ramón. Y él también te estima Sí, mucho. lo estimo. Pero como chinga. Como chinga, ¿no? Yo te adoro, mi hermano, y lo sabes. Lo recuerdo muy bien, la verdad. Mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño de esos, no nada más buenos conductores, buenos narradores, muy buen aficionado. Sí, de Cruz Azul, por cierto. Sí. El Inge. Bueno, pues hemos tenido relación toda la vida. O sea, hemos sido socios, no hemos sido socios, somos competidores. En fútbol nada. No, sí, porque ¿te acuerdas con Chucho el León? Claro. Entonces fuimos contrincantes. Sí. Y luego Arturo estuvo en Pumas, ¿no te acuerdas? Sí, cierto. Saludos al Inge. Es mi competidor, El también tío parte Richie. del fútbol. Muy metido en las redes. Exacto. No, me hace reír. Buena onda, ¿no? Yo no lo conozco, pero... Sí, es buena persona. Ay, güey. No vaya a salir una cosa rara, ¿eh? ¿Qué pasó? El perro, el rey. Buena onda, ¿no? Sí, mira, yo tengo buena relación con todos. Y la verdad entiendo de dónde vienen y entiendo que trabajan por un rating. Entonces, pues digo, cada quien. Cada quien, ¿no? Sí. Ay, güey. Bueno, pues ese ya es compañero. Compañero. Alejandro. No, yo creo que han sumado mucho él y Jesús y todos los dueños suman mucho. Oye, los dueños... Precisamente, mira, ahí está el Sí, muchacho. o sea, yo creo que todos los dueños, y no nada más ellos dos, o sea, yo creo que todos suman ¿Si mucho. hay equipo o dicen que hay grupos? No, hay diferencia de opiniones. Nada más. Sí, de hecho, a ver, ¿te acuerdas Son cuando 10, fuimos o sea, a una... Sí, yo sé. Son 14, son Pero 15. todos Entonces, los días oyes que está hay muy grupos. cañón, está muy y que cañón hay tener esto. 15 güeyes poniéndose Que de se acuerdo en pongan el de 100%. ¿Te acuerdas que hasta nos invitó a su palco? Sí, Cuando que nos pusieron una arrastrada, para qué Bueno, decir. vámonos, güey, que tengo una junta. Y ahí el último, El Piojo es un gran amigo. La verdad, yo le dije en su momento, ¿te acuerdas? Le dije, no te vayas a quedar en la selección, porque no vas a acabar tu ciclo. Le dije, regrésate a la América. Y me dijo, sí, claro, tienes razón, yo no soy de los que... Y le fue bien y le empezó a gustar y se quedó en la selección y luego ya no acabó su ciclo. Pero No se la adujo verdad, la selección. y por último, la más importante, por jardinera ya. Burro, Fer. Emilio, gracias por la confianza, mi No, hermano. qué gusto y gracias, güey. Al Gracias contrario. por tu Gracias, tiempo y